saludo a las y los ciudadanos que nos siguen a través de las redes sociales, a los trabajadores, diputadas y diputados presentes en esta sesión permanente y con el permiso de la mesa directiva. Deseándoles también, aprovecho la ocasión, un excelente año 2021 a todas las personas y a todos los ciudadanos de Baja California Sur, con nuestros mejores deseos y siempre atendiendo con las medidas de seguridad y sanidad competentes para hacerle frente a la pandemia que aún estamos enfrentando en México y en el mundo. Bien, en vísperas de recibir el año nuevo que habría de marcar el final de la actual administración estatal, las familias sudcalifornianas fueron enteradas por su titular, el actual gobernador, del nuevo capítulo de ataques, descalificaciones y señalamientos contra esta soberanía popular a partir del anuncio de que vetaría el presupuesto, la ley de ingresos y las reformas a la ley de coordinación fiscal aprobadas 23 días antes por esta legislatura. Sí. Un segundo, por favor, allá al fondo. Adelante, diputada. Gracias. Más allá de los documentos donde vetó los 3 decretos aprobados y remitidos al Ejecutivo para su publicación, el anuncio en sí llevó a un nuevo nivel la campaña de desprestigio que desde octubre del 2019 ha venido impulsando de manera abierta, aun y cuando su abusiva e inmoral intromisión en este poder legislativo ocurrió desde el comienzo de esta nueva legislatura, cuya integración de origen, consecuencia de la voluntad ciudadana, rompió con las intenciones y deseos del mandatario estatal al ser mayoritariamente emanadas de un proyecto político contrapuesto al origen partidista, tanto priista como panista, del señor gobernador Carlos Mendoza Davis, quien lejos de aceptar la nueva configuración de este poder constitucional, lo tomó como una afrenta. Por ello, desde finales de 2019 y a lo largo del 2020, la ideología conservadora y de derecha ha llevado al gobernador a despojarse de cualquier apariencia de tolerancia y espíritu democrático, dejando ver en su lugar el autoritarismo y la burda estrategia de manipulación para doblegar o, en su defecto, paralizar a un poder autónomo frente al que lanza mentiras, vociferaciones y calumnias, todo ello lugar común de los autócratas que históricamente han combatido a los parlamentos, considerándolos amenazas a su absolutismo, desacreditándolos frente a la población para luego clausurarlos, disolverlos o intentar asaltar la democracia que estos representan. El objetivo siempre ha sido el mismo: impedir el funcionamiento, paralizar y desaparecer de plano el espacio parlamentario, que representa a la ciudadanía y se erige como contrapeso frente a la concentración de poder. Repito, se erige como contrapeso frente a la concentración de poder. En el Estado, atiborrando con propaganda los medios, las plumas y la opinión pública, y con un discurso conservador de ideología neoliberal, el gobernador ha transitado de la primera etapa con una legislatura a modo con su mayoría de su partido, a otra opositora que le llevó a intervenir asuntos internos del Congreso, a asumir de manera parcial un conflicto artificial, avivando y alentando por sus intereses, a declarar de manera tramposa y falsa también ante la Suprema Corte, de convertir el gasto en comunicación en su principal arma y con ella fomentar el linchamiento mediático en sustitución del debate y la discusión parlamentaria. Con el anuncio del veto, las burdas mentiras e intentos de manipulación le han llevado al extremo donde sus expresiones y argumentos resultan tan inconsistentes y faltos a la verdad como la foto alterada de la firma de dicho acto con que intentó sorprender
y dar la apariencia de estar trabajando tan solo para ser evidenciado cuando no coincidieron su propio reflejo con su imagen. Y es que en su desesperación, sus propias acciones son cada vez más descuidadas, dejando en evidencia la falta de coherencia con sus presuntas motivaciones. Tal es el caso del veto a las leyes aprobadas, donde no perdieron el debate, sino que sus representantes en este Congreso ni siquiera dieron el debate, guardando un penoso silencio que a la postre resulta tan ilógico e increíble si efectivamente, como lo señala el gobernador, el Congreso estuviera cometiendo un abuso contra la sociedad. Y no solo guardaron silencio el día 8 de diciembre, cuando aprobamos el presupuesto, sino 23 días más, donde las calamidades y terribles amenazas parecían no haber sido percibidas por nadie, aún que iniciaron a ser percibidas, sino que iniciaron a ser percibidas hasta el 31 de diciembre, cuando dieron inicio las mentiras del ciudadano gobernador. Fue así como se rehuyó el debate. Durante 23 días en que ni el Ejecutivo ni nadie hizo algo más que guardar silencio ante el supuesto atropello. Todo ello para anunciar el veto en el día y el momento en que la voz del gobernador fuera la única que acusara a esta representación popular de ejercer la facultad exclusiva que tiene según la Constitución. El impulso y difusión de su anuncio del veto a través de la maquinaria de propaganda que le cuesta 270,000 pesos diarios a la sociedad sudcaliforniana, solo exhibe el tamaño de la verdad que intenta sepultar y que simple y llanamente es que usted, señor gobernador, miente. Miente cuando acusa al Congreso de pretender imponer una ley de ingresos y un presupuesto, cuando el que rehuyó el debate fue usted y sus representantes en este Congreso del Estado, señor gobernador. Le miente a la sociedad cuando usted afirma que veta los 3 decretos en defensa de los intereses de los subcalifornianos. ¿Cómo pretende escudarse en la gente a la que le sería pavimentada su calle? ¿A los habitantes de la isla que por fin sería electrificada? ¿A los muchachos de la Casa del Estudiante en México que se harían de recursos para el mantenimiento? ¿O a los subcalifornianos que tendrían una universidad de la salud? ¿A los beneficiarios de las escuelas que serían apoyados? ¿A los policías que se les darían bonos de riesgo? ¿A los compensados en Los Cabos? ¿A los maestros de inglés? ¿Al personal de las escuelas de tiempo completo? ¿A los alumnos y maestros de las universidades y tecnológicos que serían apoyados? ¿A quienes han demandado techumbres y drenajes que se habrían de instalar? En fin, el pueblo sudcaliforniano al que se pretendía beneficiar con las acciones y obras que el Congreso del Estado habría incorporado en ese presupuesto que usted vetó, señor gobernador, y en donde la reasignación fue de menos del 2% de su propuesta original. ¿Se atrevería a informarles que todas estas obras y acciones quedarían cancelados por no haber sido parte de su propuesta original? Únicamente por no haber sido parte de su propuesta original. Manipula e intenta engañar a la sociedad cuando insinúa que esta propuesta se construyó con un ánimo electoral. Eso es falso. Lo que sucede, más bien lo que sucede, es que el modelo de su gobierno ha generado un rechazo cada vez más grande frente al que hoy temen se convierta en un fracaso electoral. Es por ello, quizá que el gobernador miente además de forma peligrosa e irresponsable al acusarnos de que con esa transferencia de 170 millones de pesos de la partida 3,000 ponemos en riesgo la salud, la seguridad y la educación. Miente al mencionar
cifras que no concuerdan con el decreto enviado por esta soberanía popular. Omite señalar que 130 millones provienen de un impuesto creado en su administración y que por tercer año no pretendía cobrar. Miente sin el más mínimo ejercicio numérico. Afirma que la reducción del capítulo de servicios generales es de 60% cuando si acaso llega al 37%. Miente cuando se duele de la pandemia y del luto en los hogares, como si su origen fuera resultado de reasignar 1.7% de su propuesta presupuestal. Miente también cuando ejemplifica, como en el caso de seguro catastrófico, su lamento, cuando el monto para su pago tan solo se redujo un 10%. Miente también cuando busca infundir miedo a las familias sudcalifornianas. La verdad es que vetó el presupuesto porque no quiere dejar de gastar en su maquinaria de propaganda. Vetó el presupuesto porque se rehúsa a reducir su gasto de boletos de avión, que por cierto se elevó en el año de la pandemia, donde supuestamente se redujo la movilidad y se promovió el confinamiento. Vetó el presupuesto porque no acepta la reducción de sus viáticos nacionales e internacionales. Su discurso se ha convertido en un truco publicitario que no resiste reflejo ante la realidad. Desde esta tribuna expreso por mi conducto lo que interpreto como el sentir mayoritario de este Congreso. No puede haber tranquilidad moral de parte de quien ha dejado de lado sus responsabilidades. No puede colocarse como modelo de legalidad quien en un año solo ha publicado 3 decretos de 57 que esta soberanía le ha turnado para su publicación. No hay ni grandeza ni superioridad en quien intenta detener su caída llevando a los demás poderes al abismo. No hay virtud en el servilismo, señor gobernador, como tampoco lo hay en quien vulnera, calumnia y desprestigia a la asamblea con quien se comparte el poder público. Usted, señor gobernador, y nosotros como legisladores somos parte del poder público y no se puede engañar a todos y por siempre. Por lo que bien vale recordar que el juicio que de nosotros haga el pueblo en gran medida estará condicionado por lo que decía Juárez: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Por su atención, muchas gracias.